Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar. ¿Cómo pasar del camino de la cruz al camino de la luz? Precio 40 quetzales. Punto de venta: Liceo Técnico Integral Santa Teresa de Jesús, 12 calle 10-37, zona 1. El Ángel de María, séptima avenida 3-64, zona 1. Tiendas de la Riva. Para pedidos especiales y envíos a los departamentos y el exterior, consúltanos al WhatsApp 5511-7182. Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar. Mis queridos hermanos, nos encontramos de nuevo a través de el canal Jesús TV en su programa Conociendo Nuestra Fe, y es como siempre una bendición para su servidor poder contar con la atención de ustedes, y espero que el mensaje que hoy vamos a compartir sea de mucha bendición. Ustedes saben que existe una devoción que se llama el Santo Via Crucis. Esta devoción surge allá por la Edad Media, cuando los peregrinos que iban a visitar los santos lugares hacían el recorrido del camino que llevó a Jesús desde el pretorio de Pilatos hasta el Santo Sepulcro. Y me imagino cómo los guías de turistas, que seguramente ya lo sabían en aquel tiempo, les van diciendo, ¿verdad? Les van enseñando los lugares. Miren, aquí estaba el pretorio de Pilatos, aquí fue donde lo condenaron a muerte, aquí fue donde le pusieron la cruz y él la tomó y la cargó, aquí fue donde se encontró con la Verónica, aquí fue donde el Cireneo. Bueno, les iban contando esos momentos de la pasión del Señor, que después quedaron ya como quien dice clasificados en 14 estaciones, en 14 momentos, como diría yo, como en 14 fotografías, ¿verdad? A lo largo del camino de la cruz, que eso es lo que quiere decir Via Crucis. Cuando aquellos peregrinos regresaban a sus lugares de origen, entonces pues llegaban contando su experiencia, y para hacerla, como quien dice, más gráfica, bueno, narraban las estaciones del Via Crucis y bueno, las adecuaban a la geografía del lugar. Para hacer un ejemplo, imagínense ustedes a alguien que regresaba ahora a la ciudad de Guatemala y que nos quiere contar cómo fue el Via Crucis allá. Y nos dijera: miren, hagan de caso que el pretorio de Pilatos estaba por ahí como por el Parque Colón, por la 12 Avenida. Y de ahí, bueno, pues hagan de caso que más o menos unos 25 metros de ahí fue donde le pusieron la cruz y empezó a caminar, y entonces nos van llevando hasta el Cerrito del Carmen, y bueno, que aquí fue tal cosa, aquí fue tal otra, hasta llegar a la cumbre del Cerrito, pues aquí fue donde lo crucificaron y qué sé yo, y entonces y aquí fue donde lo sepultaron. Así fue como nació esta devoción del Santo Via Crucis, que cuentan que San Álvaro de Córdoba llevó a Europa, y en un convento dominico que se llama Scalaccelli, en la Sierra Morena, en España, instaló el primer Via Crucis del que se tiene noticia. Es decir, ahí instaló esas 14 estaciones para que los fieles pudieran, sin necesidad de ir a Tierra Santa, acompañar a Jesús en el camino de la cruz, desde la condena a muerte por Pilatos en el pretorio hasta ser enterrado allá en el Santo Sepulcro. Algunas de las estaciones del Via Crucis, lógicamente, están documentadas en el Santo Evangelio, pero otras son más bien producto de la tradición oral. Se han venido transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, el encuentro de la Virgen María con Jesús en el camino de la cruz, esta de la Verónica, aquella mujer que se llamaba Serafia y que cambió su nombre por Verónica. Verónica viene de vere eikon, o sea, el verdadero rostro, la verdadera imagen de Jesús. Ustedes conocen esta tradición. Pero
están también las 3 caídas de Jesús en el camino de la cruz. Les digo sinceramente, yo me imagino que estas 3 caídas podrían haber sido como digo yo, las principales. ¿Cuántas veces habrá caído Jesús en el camino de la cruz? ¿Quién sabe? Me imagino que pueden haber sido más de 3, ir cargando un madero tan pesado y un camino que no es precisamente muy adecuado y además empujado y azotado y todo lo demás. ¿Cuántas veces habrá caído Jesús? Pero el hecho de que se destaquen 3 caídas de Jesús nos hace recordar que el número 3 es bien importante, es el número de la divinidad por las 3 personas de la Santísima Trinidad. Pero aparece también en otros momentos. 3 fueron los clavos con los que clavaron a Jesús. Bueno, pero en este caso se nos presentan estas 3 caídas de Jesús. Y yo he querido de alguna manera meditar en esto. ¿Qué nos dice a nosotros el hecho de que Jesús haya caído y sobre todo que se haya levantado de cada una de estas 3 caídas? Veamos, ¿cuáles son esas 3 caídas? Pues ahí sí que como diría Perogrullo, la primera, la segunda y la tercera, ¿verdad? Pero, ¿qué significa para nosotros esto? Primera caída. Primera caída. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos una primera caída? Esa primera vez que nosotros faltamos a la ley de Dios. Esa primera vez que nosotros nos encontramos con algo que pudo haber marcado nuestra vida para siempre. Si usted recuerda aquel primer cigarrillo que se fumó, que lo llevó a tener un tabaquismo que después le causó problemas pulmonares. ¿Cuándo fue cuando usted se tomó la primera copa de licor que después lo podría llevar hasta el alcoholismo extremo? ¿Cuándo fue la primera vez que usted perdió, hombre o mujer? Perdió la inocencia. Esas primeras veces, esa primera caída, muchas veces ha dejado en nuestros corazones una huella imborrable, una huella indeleble. Y hay otro aspecto. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido ocasión de la primera caída de otros? Precisamente en el mes de marzo de este año, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, ha puesto la intención de orar por aquellas personas que han sido abusadas por miembros de la iglesia. Dice él, para que encuentren en la misma iglesia pues la comprensión y todo lo demás, sí. Pero imagínense ustedes cuántas veces un maestro, cuántas veces un padre de familia. Yo me recuerdo que había papás que decían, hay que llevar al hijo a un prostíbulo para que se haga hombre. Aquellas ideas pues machistas de aquellos tiempos. Entonces la primera caída, la primera vez. Y entonces Jesús también cae por primera vez. Y entonces nosotros le podemos pedir a Jesús por esa primera caída que nos dé el perdón, que nos dé el consuelo, la forma en que nosotros podamos sentir menos ese dolor por nuestra primera caída, y también que nos dé su perdón por las veces en las que nosotros hemos sido ocasión para que otros hermanos o hermanas hayan tenido su primera caída. Cuando usted haga el Vía Crucis y cuando llegue a esa estación, la tercera estación, Jesús cae por primera vez.
haga un acto de examen de conciencia y dígale: Jesús, perdóname mi primera caída. Quita de mí esos efectos y esas secuelas que hasta hoy me duelen. Y Señor, perdóname si yo he sido ocasión de que alguno de mis hermanos tenga una primera caída. También te pido por aquellos que en este día están cayendo por primera vez, para que les tengas compasión y les muestres tu perdón. Y como tú te levantaste de la primera caída, nos permitas también levantarnos a nosotros. Después de la tercera estación, si no estoy mal, creo que es la séptima estación, la segunda caída de Jesús. ¿Y qué es la segunda caída? Bueno, es la caída de la reincidencia. Le pregunto, ¿cuántas veces habremos nosotros dicho: esto no lo vuelvo a hacer? Sí. Y quizás lo dijimos con mucha sinceridad. Quizás lo dijimos de verdad: y esto ya no lo vuelvo a hacer. Pero resulta que, como dice el cantante, hemos vuelto a tropezarnos y para ajuste con el mismo pie. ¿Cuántas veces nuestros pecados se han vuelto recurrentes? ¿Cuántas veces decimos: bueno, mejor ni me voy a confesar, porque para irle a decir al Padre los mismos pecados de la vez pasada, me da pena, me da vergüenza? Pero miren, hermanos, el Señor también se levantó de este pecado de reincidencia. Los grandes santos dicen que la gracia, el amor de Dios, es algo que va calando en nosotros de manera progresiva. De hecho, muchos de nuestros santos a los que veneramos son personas que han tenido pecados, y pecados graves. Son los grandes conversos de la historia. Le hablo, por ejemplo, de San Agustín. Dice que muchas veces entraba a caballo a la iglesia con tal de enojar a su mamá. Blasfemaba de Dios. Y bueno, de repente se da cuenta y empieza, y bueno, no de una manera inmediata, de manera progresiva, va encontrando el camino hasta que va dejando, por un lado, sus faltas, hasta llegar a ser lo que es uno de los más grandes teólogos de la iglesia. Otro ejemplo muy especial y muy gráfico es el de San Francisco. Usted sabe que San Francisco de Asís, pues, antes de entrar en la vida religiosa, cuando era Pedro, nada más, cuando era Francisco, nada más, bueno, él podríamos decir que podría haber servido de inspiración para aquel que escribió la canción mexicana de Juan Charrasqueado: borracho, parrandero y jugador. Y esto no lo digo yo, pues lo dice la historia de San Francisco. Y él narra cómo poco a poco fue logrando dominar esos vicios. San Francisco llegó al extremo de que consideraba pecado mortal para él, por supuesto, no haber saludado a un hermano, cosa que para nosotros es común. Y miren ustedes el camino de la conversión, el camino hacia la vida eterna, es un camino difícil, es un camino de caídas y levantadas. Y el Señor, con esta segunda caída, que es la caída de la reincidencia, nos enseña que la buena voluntad, unida con la gracia de Dios, nos puede permitir ir sanando y superando en nosotros ese pecado habitual, ese pecado de reincidencia, eso que he hecho tantas y tantas veces que ya perdí la cuenta de cuántas he tenido que decir: esto no lo vuelvo a hacer.
Pero el Señor nos enseña a que la constancia y la gracia de Dios sí nos pueden permitir levantarnos precisamente de ese pecado, dijéramos, que hemos repetido tantas veces. Y llegamos entonces, mis hermanos, a la tercera caída. Vean ustedes, esta caída es tremenda. Si ustedes ven en el relato de la pasión del Señor, de esta caída pensaban que no se podía levantar. Era como quien dice, vaya, la caída definitiva. Así como en la lucha libre, ¿verdad? La tercera caída, con esa se acabó. Es más, yo pienso que es ese el momento en el que se sitúa la estación del Cireneo, que debería venir después de esa tercera caída. Porque precisamente lo que motiva a los verdugos de Jesús a buscar en el Cireneo la ayuda para levantarlo, es que piensan que ya no se puede levantar. Y como no se quieren perder el espectáculo de ver a Jesús clavado en la cruz, muriendo crucificado, entonces dicen, no, a este mejor hay que ayudarlo para que llegue, porque si no, no vamos a tener el gusto, el placer de verlo morir. Y entonces llaman al Cireneo y el Cireneo toma la cruz en su lugar y empieza a seguir el camino. Es la caída de la que muchas personas dicen, ya no se puede levantar. Es cuando surgen aquellas frases terribles, de esto ya no puedo salir. Esto ya no tiene perdón de Dios. Esto ya no, yo no puedo quitármelo de encima. Y entonces a veces como que el enemigo nos tentara, ¿verdad?, a dejarnos quedar botados. ¿Para qué me voy a esforzar si de todos modos esto ya no lo puedo hacer? Así es que ahí vamos. Hermanos, son cosas tremendas. Yo conocí una señora, 25 años tenía de casada y su esposo había caído en la enfermedad del alcoholismo. Había pasado cualquier cantidad de problemas, porque el alcoholismo, ustedes saben, es progresivo, y entonces ya, después de 25 años, ya esto era una cosa terrible, era una cosa grave. Y no faltaba quien le dijera, mire, no sea tonta, este señor ya no tiene remedio, este ya no se compone, déjelo, rehaga su vida, llévese a sus hijos y déjelo a él, ahí que mire cómo sale, y porque de eso se va a morir. Y esta señora, con mucha fe, decía, no lo dejo. Yo no me casé con un borracho. Él, lamentablemente, cayó en el alcoholismo, siendo ya casados. Entonces, si yo me casé con alguien que no era un borracho, él puede volver a ser alguien que no es un borracho. Y Dios tiene poder sobre todo. Y esta santa mujer oraba por su esposo todos los días. Y el Señor le concedió la dicha. El Señor le concedió la dicha que después de 25 años de alcoholismo, este hombre se convirtiera, se levantara y pasara, gracias a Dios, casi 25 años de recuperación, incluso de una conversión que lo llevó a morir, bendito sea Dios, proclamando la palabra de Dios. Y puedo decirles que esto no es algo que me contaron, esto es algo que yo viví, porque de quien estoy hablando
es de mi Santa Madre, que en paz descanse, y de mi padre, que ha ayudado, fíjese, ayudado, apoyado por su esposa, por sus hijos, por su familia, logró levantarse. Cuando todos decían que ya no tenía remedio, cuando todos decían que ya no tenía perdón de Dios, logró levantarse y logró rehacer él sí su vida y morir pues en las manos del Señor. Esta es la tercera caída. Esta es la caída de la que muchos no se pueden levantar, pero para levantarse se necesitan tres cosas. La primera es, por supuesto, la gracia de Dios. Pero de eso podemos estar seguros. De la gracia de Dios podemos estar seguros, porque precisamente para que nos podamos levantar de nuestras caídas, hasta de las más graves, es que Jesús cayó 3 veces en el camino de la cruz y se levantó, y luego dio su vida y su sangre por nosotros para que nosotros tengamos salvación. O sea, el primer requisito lo tenemos: la gracia de Dios. Jesús murió precisamente para darnos la salvación, para que nos podamos levantar, aunque esta sea nuestra tercera caída. La segunda cosa, se necesita buena voluntad. Jesús pudo haberse quedado ahí tirado. Jesús pudo haber dicho, bueno, si quieren, crucifíquenme aquí pues, pero yo ya no voy a seguir, ya no voy a agarrar nuevamente la cruz. Pero Jesús se levantó. Jesús sacó, como se dice, fuerzas de la flaqueza y puso su voluntad para seguir adelante. Hermano, el que quiere, puede. Querer es poder, decían las abuelitas. Y si nosotros queremos, nos podemos levantar. Con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, nosotros haciendo el esfuerzo, podemos levantarnos de nuestras caídas, aún de las peores. Y la tercera cosa, fíjese usted que Jesús no se levantó solo. Hubo un cireneo que medio a la fuerza, pues, ¿verdad? Medio a la fuerza, pero le ayudó. Medio a la fuerza, pero cargó la cruz con él. Medio a la fuerza porque, bueno, llevar la cruz de uno que iban a crucificar no era precisamente recibir un honor, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero resignado a las penas que tuvo que haber pasado, el cireneo se prestó para llevar la cruz de Jesús y lo ayudó. Igual nosotros también podemos ser cireneos de los que están caídos. Por eso es que la iglesia no está de acuerdo con la pena de muerte. Porque hay gente que dice, es que estos ya no merecen estar vivos, es que estos ya no tienen remedio. No, es que estos quizás lo que necesitan es un valiente cireneo que los ayude a levantarse. Porque aún habiendo cometido los peores delitos, los peores crímenes, con la gracia de Dios, con su esfuerzo y con la ayuda de los demás, pueden levantarse. Existe la posibilidad. Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que el pecador se convierta y viva. Por eso es que para los que están en esta tercera caída, tenemos que recordar que la voluntad de Dios no es que mueran caídos, sino que se puedan levantar. Hermano, cuando haga su Vía Crucis un día de estos, deténgase un poquito más de la cuenta en cada una de las caídas. Y pidámosle juntos a Dios que sane nuestros corazones de la primera, que nos ayude a ser perseverantes para levantarnos de la segunda y que nos dé la mano para levantarnos si hemos caído ya en la tercera, y que Dios nos mande un cireneo para que nos ayude. Y por otro lado, que nosotros protejamos a los inocentes de la primera caída,
que ayudemos a los que están haciendo el esfuerzo por recuperarse y que llevemos nuestra caridad aún a aquellos que parece que no la merecieran, pero que si merecen la gracia de Dios, también merecen el amor de sus hermanos. Que así sea, mis queridos hermanos. Nos encontramos en un próximo programa. Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar. ¿Cómo pasar del camino de la cruz al camino de la luz? Precio 40 quetzales. Punto de venta: Liceo Técnico Integral Santa Teresa de Jesús, 12 calle 10-37, zona 1. El Ángel de María, séptima avenida 3-64, zona 1. Tiendas de la Riva. Para pedidos especiales y envíos a los departamentos y el exterior, consúltanos al WhatsApp 5511-7182. Libro del Via Crucis al Via Lucis por Alberto Salazar.